Es posible que en el universo infinito haya más planetas habitados por especies inteligentes. Nosotros solo conocemos el nuestro, la Tierra. Y a veces dudamos de que seamos inteligentes. Por eso, quizá impresionados ante el espectáculo de destrucción y barbarie que habíamos sido capaces de hacer en lo que fue llamada Segunda Guerra Mundial, los países del mundo decidieron crear en 1945 la UNESCO, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, con la misión de salvar y conservar lo mejor de la humanidad. 40 años después, el 6 de diciembre de 1985, fueron declaradas en España las primeras ciudades Patrimonio de la Humanidad. Yo, el Tajo, me postro a los pies de mi amada ciudad, Toledo. Me siento atrapado por su pasado, por sus calles, por sus patios. Enfermo al pensar que puedo perderla. Confieso que padezco el síndrome de Toledo. Toledo, mi amada, está cerca, muy cerca de Madrid, a escasos 20 minutos en tren. Es un destino indispensable porque viajar a Toledo es zambullirse en un laberinto que te atrapa y te transporta al pasado. La estación Neumudéjar recibe al visitante. Prepárese porque hablar de Toledo, de mi Toledo, es contar la historia de la península ibérica. Todas las civilizaciones que ocuparon España dejaron sus huellas aquí. Y es que Toledo goza de una situación privilegiada en el centro de la península ibérica. Está localizada sobre un promontorio, defendida, protegida, rodeada y bañada por mis aguas. Sí, mis aguas, porque Toledo sin mí, sin su río, no es nada. Y yo, el Tajo, sin ella, me siento morir. Provenientes del cercano Cerro del Bú, los carpetanos, primeros moradores de Toledo, se asentaron en este otro cerro, mucho más grande y con mejores condiciones. Y además, gracias a mí, a mis aguas, era un lugar inaccesible. En la época romana, Toletum es uno de los principales enclaves en Hispania. Aún conserva unos baños y diversos vestigios que aparecen bajo iglesias, bares y comercios. Perfecta convivencia del presente con el pasado. Gracias a las labores de conservación del patrimonio, poco a poco la ciudad nos va mostrando sus secretos más ocultos. Todo apunta a que estamos ante un gran edificio civil. La hipótesis de que nos encontramos ante el foro fundacional de la ciudad empieza a coger importancia. Hay que buscar paralelos en otras ciudades. En medio de estas piedras queda patente la singularidad de Toledo. Una ciudad patrimonio histórico de la humanidad que está rebosante de vida. En el siglo V, Toledo, como el resto de Hispania, sufrió la invasión de varios pueblos bárbaros. Finalmente, fueron los visigodos quienes pacificaron la península y se quedaron a vivir, convirtiendo a Toledo en la capital de Hispania. Comienza el esplendor de la ciudad. Para comprender esta época, hay que visitar el Museo Visigodo. Se encuentra dentro de la imponente iglesia de San Román, del siglo XIII.
La edificación de planta basilical fue construida sobre los restos de una mezquita. Entre los numerosos restos arqueológicos podemos contemplar una reproducción del tesoro de Guarrazar, compuesto por coronas y cruces de varios reyes visigodos toledanos. Los visigodos tenían desavenencias entre ellos, lo que facilitó que el año 711 los musulmanes, al mando de Tarik, tomaran la ciudad. Vieron Hispania como un vergel de inagotables recursos naturales y se quedaron. Recordamos a los visigodos haciendo un alto en el camino para reponer energías. Unimos cultura y gastronomía degustando la piel crujiente de un contundente cochinillo asado en horno de leña como en la época medieval. En el siglo VIII, el ejército árabe entra en Toledo. Así se inicia un nuevo periodo de esplendor en la ciudad, que pasará a llamarse Tulay Tulá. La mayoría de los habitantes cambiaron de religión, abrazando los preceptos del profeta de Alá. Los cristianos que continuaron practicando su culto bajo denominación musulmana pasaron a llamarse mozárabes. Los judíos, por su parte, vieron con buenos ojos la llegada de los musulmanes y acrecentaron su influencia en la sociedad de la época. Del periodo árabe, Toledo conserva el nombre de la plaza de Zocodover, el lugar de la venta de animales, hoy epicentro de la ciudad. También el intrincado trazado urbano, consecuencia de estar construida sobre una colina. Y gran parte del amurallamiento de la ciudad, así como las mezquitas de Tornerías y la de Bab al-Mardum. En la fachada de esta mezquita podemos ver una inscripción en ladrillo, única en Occidente, con la fecha de su construcción, diciembre de 999. Las bóvedas y los arcos de herradura, algunos de ellos rematados con capiteles visigodos, son de una exquisita sencillez. Con la Reconquista, el edificio sufre una transformación para adaptarse a la religión de los nuevos moradores de la ciudad. Pero sigue conservando la armonía de su carácter espiritual. Desde entonces se la conoce como Ermita del Cristo de la Luz. Los árabes también dejaron su huella gastronómica. Como muestra, este exquisito cuscús coronado de dátiles. Desde León vino el rey Alfonso VI, empeñado en recuperar la ciudad para el emergente reino cristiano. Así fue como el 25 de mayo de 1085, tras un largo asedio, ya que gracias a las murallas y a mí, la ciudad seguía siendo inexpugnable, el rey leonés entró negociando en Toledo. Y lo hizo por esta puerta, la Puerta de Alfonso VI, que convive en perfecta armonía con Chillida, escultor español de proyección internacional del siglo XX. En principio, se mantuvieron las costumbres, formas de vida y coexistencia de sus habitantes. Fruto de esta convivencia pacífica, ejemplo para nuestros días, se acuña el nombre de Ciudad de las Tres Culturas. Cristianos, judíos y musulmanes coexistieron durante siglos y se repartieron la ciudad por barrios. Siempre el poder ha tenido una su zona en Toledo. Son los barrios que van de la Catedral al Alcázar. En esa zona siempre han estado las clases dirigentes. En época islámica las clases dirigentes lógicamente eran andalusíes y en época cristiana pues
son los cristianos. A partir de ahí luego hay toda una serie de barrios más periféricos donde estaban los trabajadores y también las minorías, es decir, como la judía. En el siglo XIII, durante el reinado de Fernando III, se inicia la construcción de la catedral, siguiendo los cánones europeos. 300 años tardó en acabarse, y por eso en ella se puede apreciar la evolución de los estilos arquitectónicos. El resultado de tantos años de trabajos y de tantas influencias es un amplio templo, el segundo de España en tamaño, con planta de salón con 5 naves. La majestuosa catedral todavía conserva vidrieras medievales. Pero es con el sol, y solo con él, como se puede apreciar la obra cumbre del barroco, el llamado transparente. Al escultor Narciso Tomé se le ocurrió la idea de iluminar el sagrario con luz solar directa. Para lograrlo, hizo unos tragaluces en la parte superior del ábside, en la bóveda, y los decoró con pinturas al fresco. También abrió un hueco en el retablo para que un único rayo de sol, el elegido, se posara en el sagrario. Y se obró el milagro. Es una proeza, un canto a la imaginación. Al anochecer, la extraordinaria belleza del conjunto catedralicio se ve realzada con una iluminación prodigiosa. Con el rey sabio, Alfonso X, Toledo se convierte en un importante foco cultural. En la Escuela de Traductores, creada durante la época musulmana, se traducen del árabe al latín y al romance obras clásicas, proporcionando así un enorme caudal de conocimientos. Toledo atrae artistas, científicos y eruditos de toda Europa y se convierte en uno de los principales focos difusores de la cultura clásica. El relajante murmullo de mis aguas
susurra en los oídos de los toledanos y visitantes. Y alguno se permite regalarse con su gastronomía, como con esta refrescante ensalada de perdiz. Mi Toledo está rodeada por murallas, piedras que fortifican, pero que también dividen y separan, aunque den seguridad a los ciudadanos que tras ellas se cobijan. Una de las puertas abiertas en las murallas de Toledo es esta, la Puerta del Cambrón. Toma su nombre de unas plantas llamadas cambroneras que crecían en sus alrededores. Era una de las puertas de entrada a la judería. Aunque vivían por toda la ciudad, la mayoría de los judíos toledanos se concentraban en esta zona. En este barrio se encuentra la que fue su sinagoga mayor, hoy llamada Santa María la Blanca. Su construcción data de finales del siglo XIII. En su interior, de luminosa belleza, hay 5 naves separadas por arcos de herradura. Los pilares octogonales tienen zócalos de azulejo. En los capiteles de estuco se muestra una exquisita decoración de volutas, cintas y piñas. A pocos metros está la Sinagoga del Tránsito, construida al estilo mudéjar. Ahora es el Museo Sefardí. Está dedicado a la historia judía en España. En su interior, los arquillos permiten la entrada de luz natural que baña la gran sala de oración. Mención especial merece el artesonado del techo. La sinagoga es la pieza más importante del museo. Tiene unas inscripciones árabes que hacen referencia al poder, a la prosperidad, a la gloria, al honor, y que repetidas como un mantra a lo largo de todas las yeserías son un deseo de todo el que visita esa sinagoga. Es un lugar especial, por tanto, para el multiculturalismo que en Toledo tiene su sede. Otra de las entradas del barrio judío es la que vadea Misaguas por el puente de San Martín. 5 arcos sustentan este puente construido en el siglo XIV, cuyos pilares hunden sus raíces en mi cauce. Este puente recogió las lágrimas de los judíos que se vieron obligados a abandonar su querida Sefarad tras la expulsión decretada por los reyes católicos. Hoy en día, las gentes se divierten sobrevolándome a través de la tirolina urbana más grande de Europa. It's great. I think I'm flying. La verdad que está muy bien. I recommend it to everyone. I think I do again. Repetiría 100 veces más. Culminamos este recorrido por el barrio judío con un típico plato sefardí, calabacines rebozados con un toque de miel. Durante el reinado de los reyes católicos, el cardenal Mendoza, consejero real, ordena la construcción del Hospital de la Santa Cruz a Alonso de Covarrubias. Su estructura interior conserva un exquisito artesonado y está dedicada a museo, en cuya colección permanente exhibe, entre otras joyas, cuadros de El Greco,
como la Asunción Ovalle, su testamento estético, acabado un año antes de su muerte. También pueden verse los cuadros de San Agustín, Santiago el Mayor de Peregrino y San Francisco. Pero lo que más destaca, 500 años después de su construcción, son el claustro y la escalera. Hoy sirven de escenario para conciertos y todo tipo de actos. En la época de los Reyes Católicos, mi amada Toledo era una urbe, capital de un floreciente imperio. Tanta gente necesitaba cuidados que hubo que construir otro hospital a las afueras de la ciudad, el Hospital de Tavera. El edificio exhibe contundente la sobria belleza de los palacios renacentistas como los de Florencia. En el interior, dos patios gemelos de doble altura articulan las estancias. Son un extraordinario plató cinematográfico. Una doble arcada conduce hacia la iglesia en la que nos encontramos con una obra de Berruguete, el mausoleo del cardenal Tavera, impulsor del hospital, y obras del Greco, como el bautismo de Cristo. El antiguo Hospital de Tavera conserva el registro hospitalario y también custodia el archivo de toda la nobleza española. En la actualidad es un palacio perteneciente a la familia Medinaceli. Los Reyes Católicos ordenan la construcción del monasterio de San Juan en pleno barrio judío, para dejar bien claro el nuevo orden establecido. Su estilo es gótico hispano-flamenco. La iglesia está compuesta por una sola nave. Los nervios ramificados de sus bóvedas parecen abrazar la cúpula estrellada. Espectacular es el claustro, cuyas dos alturas cobijan un bello jardín. El claustro y el jardín, antesala del paraíso. Al caer la noche, este entorno se transforma y acoge a quienes se aventuran a una cena a ciegas. Es decir, los invitados no saben en qué consistirá el menú. Toledo está lleno de palacios y conventos donde disfrutar del placer gastronómico en un entorno excepcional. La experiencia inigualable. Exquisito. Sencillamente maravillosa. La verdad es que para mí hay una palabra que solo define esto, que es la palabra lujo. Una propuesta cultural para acabar una jornada plena. Las paredes de esta antigua iglesia han sido transformadas en local de arte y sala de conciertos. Yo, el Tajo, eterno testigo, también vi llegar a Carlos I. El emperador instala en Toledo la capital del Imperio Español que abarcaba parte de Europa y el recientemente descubierto Nuevo Mundo. Y concede a mi ciudad su escudo de armas, el águila bicéfala. Se abre una nueva puerta en la capital imperial, la Puerta de Bisagra.
El emperador ordena la construcción de un alcázar a Juan Herrera, quien se encargó de la estructura palaciega. Covarrubias lo dota de una espléndida fachada. Pero lo que más destaca es la soberbia escalera, obra de Villalpando. El emperador llena la ciudad de símbolos que gritan a los cuatro vientos su poder. Con todo y con eso, no pudo el imperio solucionar el problema principal de su capital, el abastecimiento de agua. Efectivamente, rodeo, abrazo y protejo a la ciudad, pero el desnivel complica el suministro. Juanelo Turriano, inventor, que había construido relojes para el emperador y a quien acompañó hasta el final de sus días en Yuste, desarrolla un ingenio para abastecer de misaguas a la ciudad. Su principal legado fue el artificio que lleva su nombre, un complejo engranaje mecánico que, aprovechando la fuerza hidráulica del río, lograba abastecer de agua a la ciudad de Toledo, salvando 100 metros entre el propio río y el alcázar. Pero el imperio más poderoso del mundo es incapaz de cumplir con los pagos que se le debían al ingenioso Juanelo, quien se ve obligado a abandonar el mantenimiento de su artificio. En la calle Hombre de Palo, el inventor, arruinado, termina sus días mendigando acompañado de otro de sus inventos, un autómata de madera. Los ríos vamos a dar a la mar, que es el morir. El final de este brillante periodo acaeció cuando Felipe II traslada la corte a Madrid a mediados del siglo XVI. Entonces, el arzobispado toma el relevo del poder regio. Los antiguos palacios de la nobleza se reconvierten en conventos, cambiando, una vez más, la fisonomía de la ciudad. En el monasterio de Santo Domingo el Antiguo conservan un documento de extraordinario valor. El primer contrato firmado por un revolucionario pintor. El compromiso consistía en pintar el retablo mayor de su iglesia y los de sus naves. El pintor, nacido en la isla de Creta, vislumbró la posibilidad de encontrar trabajo bien remunerado y prestigio en la construcción de una nueva sede real en el Escorial. Domenicus Theotocopuli, el Greco, no obtiene ni lo uno ni lo otro y termina recalando en Toledo al servicio del nuevo poder establecido, el arzobispado. El pintor llenó la ciudad con su obra. Por eso a El Greco se le identifica con Toledo. En el Museo de Tavera tienen uno de los más bellos rostros pintados por El Greco. Es el de la Virgen de la Sagrada Familia y Santa Ana. También puede verse las lágrimas de San Pedro y una curiosidad, la estatua de Cristo resucitado. En la catedral está una de sus obras cumbre, el expolio. Y en la parroquia de Santo Tomé, el entierro del Señor de Orgaz. Misticismo depurado en la languidez extrema y contrapunto en el color. Mirada terrenal. En aquella época, la ciudad tenía un amplio plantel de artistas. Uno de ellos fue Juan Sánchez Cotán. El artista, especializado en bodegones, decidió alejarse del mundanal ruido y terminó sus días en la Cartuja. Ave María,
En el siglo XVI, los conventos se convierten en sustento del alma y en mecenas de pintores. También en obradores de exquisiteces, alguna de cuyas ancestrales recetas han salido de los conventos para nuestro deleite, porque no solo de mazapanes se vive en el imperio. No hay nada como la paz interior que se respira dentro de los muros de este convento, situado en pleno corazón de la ciudad. Desde sus habitaciones, antiguas celdas de los monjes, se puede disfrutar de unas espectaculares vistas. Mi amada Toledo y yo vivimos una época de esplendor de la mano de otro leonés, el cardenal Lorenzana, archidiácono de Toledo en 1772. Entre otros edificios, construyó el Palacio Universitario Lorenzana, que actualmente forma parte de la Universidad de Castilla-La Mancha. El clérigo, quien protegió tanto a indigentes como a científicos, supo mantener el difícil equilibrio entre la fe católica y el reformismo ilustrado. La Universidad de Castilla-La Mancha, ubicada en la tierra donde se desarrollan las aventuras del ilustre Don Quijote, se constituye en un referente social y cultural de excelencia. Reunió una gran biblioteca cuyos fondos, con manuscritos que datan del siglo XI, hoy se conservan en la Biblioteca de Castilla-La Mancha. De la colección Borbón-Lorenzana, uno de los libros que más me interesa es en realidad un manuscrito del siglo XIV. Tiene unas miniaturas realmente fantásticas. Es un manuscrito que llegó a esta biblioteca procedente de Roma, de la Capilla Sixtina. En el siglo XIX, el movimiento romántico, con los poetas Rilke y Becker, se postró absorto a los pies de mi amada. A Becker le gustaba deambular y perderse por las calles de mi Toledo, y en ellas imaginó muchas de sus rimas y leyendas. ¡Raquel! ¡Así deshonras a tu padre! ¡A tu familia! ¡A tu religión! Y es que Becker, como tantos otros, padecía sin saberlo del síndrome de Toledo. Sí, el síndrome de Toledo, que consiste en dejarse seducir por los recovecos de esta ciudad milenaria, que te atrapa y envuelve por los cuatro costados, invitándote a perderte deambulando por sus calles. Si Stendhal se quedó paralizado ante la serena armonía de Florencia, pintores, escultores, poetas y gente de todo tipo, con delicada sensibilidad, se siente atrapada por el encanto infinito de Toledo. Así me pasa a mí, toda la vida embelesado por ella. Nuestro amor es un apasionado diálogo de miradas. A principios del siglo XX, nuevos aires traen frescura a la ciudad, que comienza a resurgir con la Escuela de Artes y Oficios, en cuyas aulas se fomenta la vena artística. Un claro exponente es Pablo Sanguino, cuya obra propone un juego entre la abstracción y la figuración. Otro artista seducido por los encantos de mi Toledo. Toledo es sin duda una ciudad que enamora, es una ciudad que desde sus entradas, desde sus murallas, te acoge, te lleva, te va enseñando misterios y al final te despide suavemente con el río abajo y realmente yo tengo el síndrome de Toledo, Continuando con este renacer, la apertura del Teatro de Rojas supuso otro aliciente para la ciudad. Un tesoro ya admirado. Famoso en el mundo entero. En Guarrazar lo encontraron. Y en Guadamur lo queremos. Se puede visitar el ingenioso sistema diseñado para cambios escénicos. Estamos debajo del escenario. Esto es una máquina que tiene más de 100 años.
Se utiliza para subir elementos a escena o para cambiar decorados. Su funcionamiento es perfecto. Muchos de los espectáculos programados en el Teatro de Rojas se dilucidaron aquí, en el Cigarral de Menores o de Dolores. Ese fue el nombre que le puso a su cigarral don Gregorio Marañón, en honor a su mujer. Remanso de paz y de tolerancia en los primeros años del siglo XX para intelectuales, médicos, artistas. Aquí se preestrenan algunas obras, como Bodas de Sangre, de Lorca. Este cigarral se convirtió en testigo del intenso movimiento cultural que soñaba con modernizar el país. Zulueta, Fernando de los Ríos, Azaña, Ortega, Unamuno... Surge de repente una generación que en todos los órdenes resulta deslumbrante. Se reúnen y coinciden en este cigarral precisamente, alumbrando con sus sueños, con sus conversaciones, lo que fue la utopía, el sueño de una España posible que tardaría todavía muchas décadas en realizarse. Todos los intelectuales que han pasado por aquí, absolutamente todos, han sufrido el síndrome de Toledo. Incluso las celebridades extranjeras, como Einstein, Madame Curie o Ricardo Muti, no pudieron escapar de sus efectos. Afectados por el síndrome de Toledo, también están quienes habitan los cigarrales, residencias señoriales de recreo, situadas en amplias fincas que servían para sobrellevar el calor estival, pero sin perder de vista a la ciudad infinita. En la actualidad, muchos de estos cigarrales se han reconvertido en hoteles y restaurantes. El siglo XX también dejó las huellas de la barbarie en mi Toledo. La ciudad imperial vive uno de sus capítulos más conocidos de la guerra civil, el asedio del Alcázar. El edificio actual, destruido por los bombardeos de la guerra, conserva la estructura diseñada por Covarrubias y Juan de Herrera en el siglo XVI. Y exhibe con orgullo una réplica de la estatua del emperador hecha por el italiano León Leoni. Hoy alberga el Museo del Ejército. La audaz intervención ha sacado a la luz restos arqueológicos de culturas precedentes. Construcciones defensivas, alcazabas y castillos se superponen armoniosamente. En las salas del museo se puede apreciar la evolución del instrumental bélico. El Alcázar también es sede de la Biblioteca de Castilla-La Mancha. La biblioteca es un importante faro cultural que, recordemos, guarda entre miles de sus volúmenes los libros reunidos por el cardenal Lorenzana. Esta magnífica idea de transformación pretende convertir el edificio del Alcázar en foco difusor de la cultura. Por eso está lleno de actividades para todas las edades. Ahora tenía una piscina de agua, estaba nadando y llegó la gallina y dijo... En 1983, Toledo es elegida capital de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Mi bella amada recupera el pulso de los tiempos. Y para celebrarlo, lasaña de tartar de ciervo con gachas y queso manchego. Hasta mis orillas llegan los ecos apagados de la pasión en mi ciudad.
Pero si hay un día en que Toledo, coqueta, saca a relucir sus mejores galas, es el día del Corpus. Magistrados, caballeros mozárabes, políticos, gentes de la cultura, la educación o el arte. Toda la ciudad acompaña la custodia. Y durante la Semana Grande del Corpus se pueden conocer algunos de los secretos mejor guardados, sus patios. Como en este de la holandesa Renate, adornado con los cuadros de su hijo Frederick. ¿Qué es lo que te inspiró cuando viniste a Toledo? Estoy totalmente seducida, ¿cómo se dice? Es que siento el tiempo aquí, lo puedes sentir cuando pasas por las calles estrechas, ves las piedras y cuando hay sol hay luces y sombras y Toledo es muy especial en ese aspecto. Estoy feliz, nunca me he repetido de haber venido aquí. Pero no solo en el Corpus luce sus encantos mi Toledo, también durante la Navidad. Como una hendidura hecha por un rayo en la roca toledana, Huellas del Tiempo, es la escalera mecánica diseñada para facilitar el tránsito de propios y visitantes. Las vistas sobre la ciudad nueva son espectaculares. La ciudad y yo luchamos por mantenernos vivos. Por eso rehabilitamos edificios y construimos otros nuevos como este archivo municipal, en el que se conserva y se consulta nuestra memoria. Paseando por las calles de mi Toledo, veo turistas caminando seducidos por tanta cultura, belleza e historia. Vienen a Toledo y compran una espada de su afamado acero. Incluso pueden llevarse un damasquinado, hecho a mano, como marca la tradición, con la misma técnica que en siglos pasados. Frente a la industria de las piezas uniformes construidas a máquina, se alza la artesanía de la paciencia y la meticulosidad. Un trocito de historia, de arte en su mano. La diferencia con esto, aquí tenemos la artesanía de Toledo, el nombre damasquinado, porque lo trajeron los árabes de Damasco. En el siglo VIII, cuando vinieron a España, lo dejaron principalmente en Toledo. Cuando la actividad comercial marca su fin y las tiendas echan el cierre, aparece otro reclamo para pasear y regocijarse con nuevas formas de arte en la calle. Comienza una nueva vida en Toledo. Recuerde que para conocerse bien a uno mismo hay que mirarse en el interior, buscar en lo más profundo.
Pues para conocer bien a mi ciudad, a mi Toledo, hay que bajar hasta mí. Como Dante buscando a su adorada Beatriz, hay que tomar la barca de Caronte y surcar mis aguas, cual laguna Estigia, de noche. Desde aquí se puede acceder a lo más profundo y hacer un recorrido por el Toledo oculto. La ciudad de Toledo está completamente horadada por cuevas y subterráneos, de los cuales ni siquiera los toledanos muchas veces tienen noticia. Y sin embargo, lugares como este esconden el alma secreta de Toledo. El laberíntico subsuelo toledano ofrece todo un entramado de túneles que comunican la ciudad entera. Ya de día puede adentrarse en las míticas cuevas de Hércules, hoy convertidas en sala de exposiciones, y buscar la mesa de Salomón, el tesoro mejor guardado de los templarios. Y comprobar cómo las sucesivas remodelaciones de la ciudad fueron dejando, capa sobre capa, los vestigios de otras épocas. Nos encontramos a 4 metros por debajo del nivel de la calle actual. Al fondo vemos el pozo. Esto nos indica que era el patio de la casa. El pavimento es completamente original y estos 2 arcos daban acceso al interior de la casa. Y aquí, hace poco tiempo, se descubrió un símbolo de magia de protección, conocido como la mano de Fátima. Ya sabe que la mejor manera de conocer la historia de una ciudad es perderse en sus calles y disfrutar de su comida. Siga los pasos de Cervantes, Buñuel, Alberti o Lorca. Venga a Toledo. Contemple uno de los variados espectáculos de proyección internacional que se exhiben en el moderno auditorio de El Greco. Utilice sus artilugios móviles para descargar aplicaciones que le expliquen sus leyendas o acuda a una visita guiada. Miles de maneras de acercarse a Toledo. Si siente usted la necesidad de volver a pasear por esta ciudad, de perderse por sus calles, si cree que ya no puede vivir sin volver, entonces, solo entonces, se dará cuenta de que, como yo, sufre el síndrome de Toledo.